No te pierdas el video de esta semana, cómo comenzar el entrenamiento personalizado, parte 2. O sea que lo que vas a ver, no lo viste, no te lo pierdas. ¿Cómo están amigos y fitness? Queremos seguir esta semana hablando de cómo comenzar justamente con un alumno personalizado. La semana pasada habíamos terminado viendo todo lo que es justamente que para comenzar un alumno personalizado vos tenías que tener en cuenta, por un lado, cuáles son las características de tu alumno, después por otro lado, cuáles son sus objetivos y por último terminábamos hablando justamente de la parte de entrenamiento. Hoy queremos seguir profundizando sobre justamente, antes de llegar a la parte de la planificación del entrenamiento, es en qué características tiene que tener justamente o que vos tenés que pensar a la hora de planear y diseñar ese entrenamiento para este alumno, ¿no? Entonces queremos que vos quedes completamente interiorizado en cómo son estos temas para que realmente te pueda resultar con el mejor profesionalismo y obviamente de la manera más simple, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver que habíamos hablado de que para un alumno teníamos que tener en cuenta cuáles son sus características, ¿no? Y fíjate, para armar un entrenamiento tenés que tener en cuenta, por ejemplo, el análisis del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y mira, si vas a trabajar con un deportista, cuáles son los grupos musculares que trabaja, de qué manera se mueven esos grupos musculares, o sea, qué movimientos se ejecuta, para poder entrenar en el gimnasio, fuera del gimnasio, los movimientos específicos de ese deportista. Ahora imagínate que estás entrenando a una persona que quiere mejorar su calidad de vida, bueno, le voy a hacer los movimientos que son más parecidos a su vida cotidiana. A su vez también vas a tener que tener en cuenta el análisis fisiológico. ¿Qué se refiere a esto, Martín? Y el funcionamiento. Si tenés un velocista, vas a entrenar entrenamientos de máxima intensidad y de corta duración. Si tenés un corredor, vas a entrenar justamente largas duraciones. Entonces, a eso se refiere el funcionamiento fisiológico. Que el entrenamiento, tanto de fuerza como de resistencia, tiene que estar específicamente diseñado a las características de esta persona. Y por último, si tiene alguna lesión. ¿Qué quiere decir esto? Y mira, si tuvo una hernia de disco o un dolor en la rodilla, hay ejercicios que por ejemplo vas a tener que evitar, como por ejemplo la sentadilla. Si no tuvo lesiones, entonces puedes entrenarlo con cualquier ejercicio. Entonces tenés que tener en cuenta cuáles son estas características en tu alumno. Después, fíjate, el segundo punto es el estado de entrenamiento del sujeto. Historia de su actividad física. Acá le vas a preguntar si viene entrenando, si no viene entrenando, hace cuánto que está entrenando, qué tipo de entrenamiento realizó. Entonces tenés que tener en cuenta todo esto a la hora de comenzar ese programa de entrenamiento con tu alumno. Después, obviamente, como mencionamos antes, el objetivo, ¿no? Si es estético, si es de salud, si es deportivo. Entonces todo esto va a hacer a que apunte justamente mejor la planificación en función del objetivo que él tenga. Después vas a pedirle o vas a también tener en cuenta la evaluación física. Si va a hacer un trabajo de fuerza, bueno, nosotros estuvimos hablando en algunos otros videos de cómo evaluar la fuerza. Si es de resistencia, cómo evaluar la resistencia. Si es de evaluar músculo grasa, cómo evaluarlo. Entonces, todo esto vos vas a ir evaluando periódicamente cada 6-8 semanas para ver la evolución de tu alumno. A su vez, después esto te va a permitir, por lo tanto, seleccionar los ejercicios. Y fíjate, tenemos 3 grandes clasificaciones, acá te lo simplifico muchísimo. Ejercicios de levantamiento olímpico o todo lo que es de potencia, ejercicios estructurales, o lo que podemos ver ahí press plano, ¿no? Son ejercicios de grandes grupos musculares multiarticulares, ahí tenés la articulación del hombro, del codo y de la muñeca, y ejercicios auxiliares o secundarios, ¿sí? Como podemos ver ahí la persona haciendo tríceps. Entonces, a partir de las características de las personas vas a saber qué ejercicio le vas a poder dar, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta a la hora de planificar. Como vimos también en el análisis del movimiento, algunas cuestiones que también tenés que tener en cuenta, fíjate, trabajar el balance muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona predomina el trabajo de la parte anterior, no te olvides de compensar con la parte posterior. ¿Por qué? Y porque si hay desequilibrios, o sea, si tenés muy desarrollado o la parte anterior o la posterior, esto puede provocar lesiones. Eso obviamente en el análisis del movimiento también vas a incluir la experiencia que tenga en la técnica y los materiales que tengas para, por un lado, organizar la actividad y por otro lado, para disponer el tiempo para realizar tu sesión. Entonces, todo esto no te olvides justamente de también tenerlo en cuenta. Después lo que vas a tener que tener en cuenta es, ya viste qué tipo de ejercicio, ahora pensemos en el orden de los ejercicios, ¿no? ¿Qué orden justamente vos vas a poder realizar? Mirá, esta es una estructura muy simple, donde tenés 5 formas de ordenarlo, que te lo voy a mostrar mejor con los gráficos. Fíjate. Primero, lo ideal es que organices, como son los que más cuestan técnicamente, los ejercicios de levantamiento olímpico,
Después seguirían los ejercicios estructurales o básicos, como press plano, dorsales, sentadilla, y después seguirían los ejercicios auxiliares o secundarios. Entonces, vos lo vas a organizar, bueno, a tu alumno, si va a tener estas tres justamente estructuras de ejercicio, sabes que los más complicados siempre al principio, porque son los que más fatiga producen, y los más simples tienen que estar al final. Ahora, después también puedes organizarlos y combinar los ejercicios, ¿no? Que esto depende también mucho del objetivo. Por ejemplo, en la segunda opción que vos tenés, ahí estás combinando ejercicios justamente de empuje con tracción, ¿no? Entonces ahí podés combinar también ejercicios del tren superior o del tren inferior. Entonces todo esto te ayuda a que si vos secuenciás los ejercicios de esta manera puede agruparse y puede realizarlo de una manera más dinámica. Entonces esto, por ejemplo, se utiliza mucho en un circuito, ¿no? En el punto 2 puedes ver al hombre haciendo todo lo que es remo con mancuernas y combina con un peso muerto o puede combinar con cualquier otro ejercicio del tren inferior. Fíjate, en el tercero y cuarto ahí tenemos todo lo que es como ordenar los ejercicios. Estás haciendo tríceps y estás haciendo bíceps, a esto se lo llama justamente super series de antagonistas, ¿no? Y esto nosotros generalmente también lo podemos ver en el trabajo de circuito o trabajo de hipertrofia. Es un poco más cansador que el punto anterior, ¿no? Fíjate, una cosa es hacer un ejercicio detrás del otro, del tren superior y pasar al tren inferior, es mucho menos cansador que si vos haces bíceps con tríceps, donde el cansancio muscular al estar justamente en la misma región es mucho mayor. Entonces, dependiendo del nivel de la persona, es que vos vas a poder complejizar y vas a poder ordenar esto, ¿sí? Que es lo mismo también que decir empuje y tracción, ¿no? Empuje sería, por ejemplo, tríceps y tracción, por ejemplo, en este caso sería bíceps. Entonces, dependiendo de cómo vos lo organices, también te va a poder ayudar a tener otra opción más. Y por último, fíjate, ahí tenés una super serie para el mismo grupo muscular, o sea, para el grupo muscular agonista, donde estás haciendo un ejercicio detrás del otro, pero de hombros. Entonces esto todavía es de mayor exigencia, o sea que una persona que recién comienza nunca se lo harías esto. ¿Se entiende? Entonces tenés desde los más básicos el punto 1, que es lo más común, y se va complejizando dependiendo del objetivo que vos tengas, si vas a trabajar en circuito o si vas a trabajar, por ejemplo, hipertrofia, de cómo poder organizar los ejercicios. Y por último vamos a ver, fíjate, estos son recomendaciones, ¿no? Se puede justamente modificar, pero dependiendo del nivel de experiencia, fíjate, si no tiene experiencia, es intermedio o avanzado, que esto lo vimos en el video anterior, dependiendo de la cantidad de tiempo que la persona tenga, va a ser, por ejemplo, la frecuencia semanal que va a entrenar, cerca de 3 veces si no tiene experiencia, de 2 a 4 veces si es una persona intermedia, o sea que tiene cerca de 3-4 meses de entrenamiento, y avanzado todos los días. Y fíjate que es muy importante también, a partir de eso, te dice qué exigencia física debería tener, o sea, no vas a matar a una persona que recién comienza, sino que le vas a dar una demanda física baja, ¿no? Y obviamente los ejercicios, ahí te dice, fíjate la técnica, como no tiene experiencia le vas a dar ejercicios básicos, como por ejemplo podrían ser ejercicios con las máquinas donde tienen la estructura guiada y el movimiento es mucho más simple de ejecutar. Si tengo una persona avanzada, obviamente le puedo dar ejercicios más complejos, donde la técnica obviamente es mucho más difícil de ejecutar y lo podría realizar sin inconvenientes. Amigos, gracias por estar del otro lado. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarnos. Y seguimos la semana que viene hablando de cómo, bueno, ya tengo las características de mis alumnos, tengo los ejercicios, tengo el análisis de la persona, cómo podría periodizar justamente un entrenamiento de una manera simplificada para poder también tener una recomendación sobre eso. Un saludo grande y fitness. Y fitness. Aprende cuando quieras, donde quieras.